que es más fácil que entre en Mateo, Marcos 10:25, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y obviamente ya sabemos el contexto del rico. El problema del rico no es el dinero, sino el problema es que ponga el dinero como su Dios. Ese es el problema. Entonces, no se estaba refiriendo a una aguja literal de eso, sino a la puerta que se llamaba la puerta de la aguja. Entonces, eh, esa puerta se llamaba el ojo de la aguja y era tan estrecha que un camello apenas podía pasar si se arrodillaba. Si se arrodillaba y se le quitaba la carga, se le quitaba la carga. Entonces, así una puerta estrecha exige humildad. Humildad, esfuerzo y desapego de aquellas cargas que nosotros llevamos de pecado. Exactamente es lo que Jesús enseñaba. Así que ese camello, para poder pasar ahí, tenían que quitarle la carga y tenía que pasar arrodillado para poder entrar por ahí. Y entonces ellos entendían, los judíos entendían perfectamente a lo que el Señor se refería. Entonces, ¿por qué es una puerta estrecha y por qué nosotros, por qué es tan estrecha o por qué es difícil para nosotros para pasar? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas como a nosotros nos parecen bien, sin seguir instrucciones, sin, ¿verdad?, obedecer la palabra de Dios. ¿Se recuerdan Naamán, el ejército o el general del ejército de Siria, iba en su caballo cuando fue a Eliseo para que orara por él porque tenía una lepra? Le dijo Eliseo, antes de que llegara, le mandó a decir, dígale que se meta 7 veces al Jordán y su lepra y será limpio. Y aquel hombre se enojó. O sea, él pensaba que lo iban a recibir con alfombra roja y bueno, porque el general era una persona, un dignatario, una persona muy, ¿verdad?, de renombre, pero así le dijo Eliseo, y aquel hombre molesto, mejor dijo que se iba a regresar, iba con muchos regalos, presentes para Eliseo, y entonces se iba de regreso. Él pensaba que lo iban a recibir de otra manera, pero uno de los criados tenía más sentido común y le dice, pero si el profeta te pidiera algo más, ¿no lo harías? Ahora lo que te está pidiendo es que te bajes del caballo y te metas 7 veces en el agua, te zambullas 7 veces en el agua y tu lepra será sanada. ¿No es eso lo que quieres? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Y como que recapacitó y dice, bueno, se baja del caballo, eso significa humillarse, bajarse, humillarse. Entonces, para entrar por esa puerta estrecha hay que humillarse. Y dice que Dios mira de lejos al altivo, mas a la persona que se humilla la ve de cerca, o sea, obtiene su gracia. Entonces este hombre, Naamán, yo confundo Naamán con Amán. No, es Naamán. Amán es el de Esther. Este es Naamán. Entonces Naamán va y se mete 7 veces, se humilla y se va y se sumerge 7 veces en el río Jordán y su lepra fue sanada. ¿Qué le costaba? Pero lo que le costaba a él era desapegarse de su orgullo. Desapegarse de la persona, desapegarse de esa persona que siempre quiere hacer las cosas como él quiere y no como Dios quiere. Desapegarse de eso. Otro ejemplo, hablando de humillarse, ¿se recuerdan cuando David había mandado a unos siervos a pedir ayuda, ¿verdad?, a Nabal? Nabal era un hombre muy acaudalado, tenía muchas ovejas y como David andaba huyendo de Saúl con su gente, pues los que andaban cuidando las ovejas, los pastores de Nabal, David los cuidaba también. Cuando venían a robarles, pues David los cuidaba. Entonces David, como quien dice, bueno, ya que yo he hecho este trabajo, pues voy a, ¿verdad?, a decir que me apoye con algo. Y le mandó unos muchachos y este hombre les contestó bruscamente. Entonces David se enojó y dijo, preparen todas sus espadas, que de aquí a mañana ningún hombre vivirá de la casa de Nabal. Entonces, pero la mujer se dio cuenta de eso por alguno de sus criados y preparó algunos asnos y preparó provisión y todo y fue, y cuando llegó a donde David, que lo encontró, ella se bajó del caballo y se humilló y habló a él y lo hizo recapacitar
que no valía la pena que se manchara las manos de sangre con esa persona insensata. Ya después conocemos la historia cómo sucedió, que al final Nabal murió él solo, o sea, un ataque. Pero el humillarse, entonces esa puerta estrecha, para entrar por esa puerta estrecha hay que humillarse para encontrar el favor de Dios. No se puede hacer con soberbia, no se puede hacer, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera, a mi modo y tiene que ser así. No, no funciona así. Entonces, se requiere esfuerzo y voluntad para entrar por la puerta estrecha y para poder caminar por ese camino angosto. Cuando digo voluntad, me refiero a que estar dispuesto a hacerlo intencionalmente. Se requiere esfuerzo. Uno diría, pero ¿por qué debería ser así? Bueno, Dios lo diseñó que fuera así, como decimos. No es que la gloria, no es que eso significa que la persona está ganando gloria para sí mismo. No, siempre la gloria es para Dios. Siempre la gloria es para Dios, pero Dios lo diseñó así, y decimos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El Señor en ninguno de sus mensajes el Señor trató de suavizar la vida del creyente. O sea, nunca Él se aseguró de que la gente entendiera que no era un camino fácil y se aseguró de que los hipócritas, los mediocres, se dieran cuenta que Él no estaba satisfecho con ellos. Él les dijo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad?, no lo podían engañar. Entonces, una y otra vez, cuando lo seguía mucha gente, cualquiera o los discípulos hubieran dicho, wow, qué popular es el Señor. Estamos ganando a mucha gente y vamos a hacer un ejército grande. Pero el Señor les dijo, no. Los que no estén dispuestos o los que amen más su vida que a mí pueden irse. Los que cualquier otra cosa sea más importante, los que no renuncien a todos los bienes que poseen, de nuevo al orgullo y a todas esas cosas, no pueden ser mis discípulos. O sea, Él no andaba rogándole a la gente que lo siguiera, sino más bien se aseguraba de decirle lo que debían de hacer y no lo que no debían de hacer, porque ellos pensaban que mucha gente en ese tiempo, pero igual hoy en día, piensan o creen que es fácil, y algunos hasta así lo predican, que tu vida va a cambiar, será una vida de felicidad. A veces no es así, a veces es todo lo contrario. La vida del cristiano es complicada, es una vida de batalla, de lucha, porque en el mundo la persona no cristiana resuelve a su modo y se enoja y se pelea y hace lo que quiere, hace su propia justicia, pero en el Señor dice, en Cristo, si alguno te pega en una mejilla, voltea también la otra. O sea, eso está difícil. El orgullo hay que dejarlo a un lado. Y claro que eso no necesariamente tiene que suceder literalmente, pero a veces si alguien nos hace un defraude, es como que nos peguen una mejilla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, no podemos hacer justicia y decir, no, pero yo me voy a vengar de esta situación. Como cristianos nosotros ya no podemos tener esa actitud que podíamos haber tenido antes. En Lucas 13, 22 y 30 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. ¿No será que pudieras modificar el mensaje un poco? Porque parece que ese mensaje es muy duro. En Juan 6 también nos menciona de eso. No solamente, o sea, las personas que empezaron a seguir a Jesús de repente empezaron a irse y le avisaron a Jesús también. Señor, la gente se está yendo, o sea, porque tus palabras son duras. Como diciéndole, Señor, ¿no hay manera de suavizar un poco? Que no sea tan difícil seguir el Evangelio. No hay manera de que el discipulado no sea tan complicado. No hay una manera de suavizarlo. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo estoy palabraseándolo, no estoy diciendo que eso dice específicamente. Bueno, si ustedes se quieren ir, pues váyanse también. Si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. Pero no hay manera de arreglar, de suavizar el mensaje. No hay manera de suavizar el discipulado. No existe. Si ustedes también, se les hace duro a ustedes también, a los mismos discípulos, si se les hace duro, pueden irse.
Pero ellos recapacitaron y dijeron, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Entonces, cuando la persona, el creyente, reconoce eso, pues está dispuesto, ¿verdad?, a todo por amor a Cristo, por amor a la salvación. Entonces, le dijeron, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, son pocos los que se salvan, Señor. Sí, son pocos los que se salvan. Ustedes esfuércense, ustedes esfuércense por entrar. Esfuércense, no se queden de brazos cruzados, no se queden dormidos. En Josué el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero si Dios es todopoderoso y Él tiene todas las cosas bajo su control, ¿por qué me tengo que esforzar demasiado? Por ejemplo, cuando uno lee la historia o la conquista de Canaán, por ejemplo, vemos cómo Moisés o Dios a través de los milagros liberó al pueblo de Israel de Egipto sin que los egipcios, sin que los del pueblo de judío tuviera que pelear con los egipcios. Simplemente Dios hizo todo el trabajo ahí. Pero cuando van avanzando, van entrando a la tierra de Canaán, ellos tienen que pelear, tienen que esforzarse. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? O sea, ¿verdad? Dios es así. O sea, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así que Dios manda que nosotros nos esforcemos. Al final, quien pone el querer como el hacer es Dios mismo. La gloria es para Él. Pero Dios nos está enseñando que no debemos de quedarnos fríos, tibios, de brazos cruzados sin hacer nada. Tenemos que esforzarnos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo es que eso que muchos procurarán? Muchos procurarán entrar a esa puerta. Nadie dice en su sano juicio, yo quiero terminar en el infierno. Nadie, en su sano juicio. Hay unos que otros que, ¿verdad?, que sí lo dicen, o algunos cantantes de rock de hace muchos años mencionaban hasta en las canciones que querían ir ahí, pero quizás drogados y todo eso hacían esa clase de letra, ¿verdad? Pero en su sano juicio nadie quiere vivir una vida de sufrimiento por toda su vida. Entonces todo el mundo, por malo que sea, sueña o su esperanza es terminar en el cielo. Entonces muchos procurarán entrar, pero a su modo, a su manera, haciendo las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Pero dice el Señor que no podrán, procurarán entrar y no podrán. Hay una sola puerta y un solo camino que lleva a la vida eterna. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Entonces él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él como pastor y las ovejas o el pueblo como ovejas. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, el único camino, no hay otro. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo, y Él no necesita ayuda de nadie para poder salvar a los que Él salva. Número 2, encabezado número 2. La puerta ancha y el camino espacioso es una oferta atractiva. La puerta ancha y el camino espacioso es una oferta atractiva. Una vida sin arrepentimiento. Una vida sin arrepentimiento. Una vida sin obediencia a la palabra de Dios. La persona sin Cristo no anda preocupado por obedecer la palabra de Dios. No anda preocupado por no ofender a Dios. No anda preocupado por vivir una vida de santidad. No le preocupa tal cosa, está en su mundo. Ya esa persona está en la gloria de su mundo. Así que puede vivir una vida religiosa sin tener que arrepentirse de sus pecados, pero ¿qué le dijo Juan el Bautista a los religiosos que fueron a su bautismo? Estas personas eran impenitentes, o sea, no se habían arrepentido y además tampoco daban frutos dignos de arrepentimiento. Pero ellos sí veían a la gente que iba a ser bautizado y ellos también dijeron, nosotros vamos también, o sea, si nosotros creemos también en Dios y en los profetas, o sea, ¿por qué no? Pero sin nacer de nuevo, sin arrepentirse. En Mateo 3, 7 y 10 dice,
al ver él que muchos, la misma palabra que Jesús utilizó en Lucas, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Al ver, dice aquí el versículo 7, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, los confrontó, los encaró y les dijo, generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, o sea, cambien de vida, o sea, ellos eran ladrones, ambiciosos, ávaros, orgullosos, altivos, soberbios y todos esos adjetivos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, el hecho de que una persona pertenezca a una familia que pudiera ser muy piadosa, no quiere decir que entra en el paquete. Esto es individual. Esto es individual. Algunas personas utilizan la palabra, la situación que pasó con Pablo y el carcelero de Filipo. Dice que le dijo, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, la casa en este caso es la familia. Pero eso es un caso muy particular que sucedió y esto significa que ya toda la familia tenían el evangelio. Lo que tenían era que creer todos ellos. Pero de nuevo, es un caso individual, no es familiar. En este caso, estos, los fariseos y los saduceos que venían, que eran descendientes de Abraham, no significaba que por ser ellos el pueblo visible, ya ellos podían entrar a la puerta estrecha sin arrepentirse, así con todo y zapatos. No, tenían que arrepentirse, tenían que nacer de nuevo, tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. No, la religiosidad que ellos tenían no les era suficiente para poder entrar y ser bautizados como si nada. Ellos querían hacer lo mismo que estaban acostumbrados a hacer en su religión, pero Juan el Bautista los confronta y les dice, generación de víboras. Generación de víboras. ¿De dónde viene esa frase? ¿O de dónde viene esa frase? Bueno, en el Génesis aparecieron dos generaciones. La generación de la serpiente en el capítulo 3 le dice, y pondré, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, a Eva y la serpiente, y ella te herirá en el calcañal y tú le herirás en la cabeza. La simiente de la mujer iba a herir a Jesús en la cabeza y la simiente de la serpiente en el calcañal. Entonces ahí aparecen dos generaciones. Caín era la generación de la víbora, de la serpiente, Abel de Eva, aunque venían del mismo Eva, pero así sucesivamente. Entonces, el hecho de que vinieran de Abraham no quiere decir que eran salvos, tenían que arrepentirse. Y les llamó generación de víboras. La gente piensa en la salvación y en la vida eterna. El problema es que lo quieren hacer a su manera y a su antojo. Las compañías grandes como de autos, de celulares, de cualquier producto o servicio que hagan, ellos hacen estadísticas de qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente le gustaría tener. Hacen estadísticas grandes, le preguntan a miles y a miles y a miles de personas, entonces ellos van viendo qué es lo que la gente quiere para poder ellos producir los autos, los celulares. Por ejemplo, me imagino cuando estaban haciendo el celular, le preguntaron a alguien, ¿te gustaría que un celular tuviera cámara de foto y video? Sí, claro que sí. Y otro, sí. Bueno, pongámosle cámara porque la gente quiere que tenga cámara y que tenga video. Entonces, en el entretenimiento, ¿qué es lo que quiere la gente? Las compañías se hacen multimillonarias dándole a la gente lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere. Las religiones, son tantas religiones que está cada religión para lo que la gente quiere. Cada persona hay una religión donde se puede acomodar. Por ejemplo, si es ateo, pues la religión del ateísmo, aunque ahí dicen que no creen en nada, pues la creencia es en la no creencia de Dios. Pero es una religión. El agnosticismo, hay una religión del agnosticismo.
los LGBT tienen su propia religión, hasta pastoras tienen ahora. Y todas esas cosas, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, todo ello tienen su propia religión. Cada quien se puede acomodar en su propia religión, porque esas personas que están al frente de esto están dispuestos a darle a la gente lo que la gente quiere. En las iglesias disque evangélicas, del mal llamado Evangelio de la Prosperidad y muchas otras, le dicen al oyente, los predicadores preparan los mensajes de acuerdo a lo que la persona quiere oír. Automotivación, autorrealización y todo eso. Y eso es atractivo, chistes y todo eso para que la gente se divierta, para que la gente esté despierta, esté motivada. Pero un mensaje así duro, o lo que es la palabra de Cristo, pues, ¿verdad? Es diferente. Entonces, en Cristo, ¿a qué voy con todo esto? Que en Cristo el Evangelio, el camino, la puerta estrecha, el camino angosto, no hay manera de modificarlo al gusto de la gente. No. Y aunque el fin pudiera ser atraer más personas, no se puede. Como digo, las compañías grandes para atraer más clientes le dan lo que el cliente quiera. Los entretenimientos, los centros nocturnos y todas esas cosas, ventas de alcohol y todo eso, para conseguir más clientes le dan lo que la gente pida, lo que el cliente pida. Pero en Cristo no es así. No es así. El Evangelio no se puede modificar, no se puede diluir, no se puede arreglar. Muchos que lo han hecho, pero eso ya es otro Evangelio. En Cristo no se puede, definitivamente no se puede arreglar para atraer a más gente. Mucha gente hacen discotecas, le llaman cristotecas, discotecas en las iglesias para atraer a los jóvenes. Y hacen cualquier cosa menos lo que es iglesia. Me han dicho que hasta han hecho la parodia del Chapulín Colorado en iglesia y cosas así para atraer a la gente, para que la gente se sienta bien. O sea, no es así, no es así. Así es que en el camino ancho, espacioso y la puerta ancha, no hay exigencias para seguir los mandamientos de Cristo. No hay exigencias para seguir los mandamientos de Cristo. La persona puede vivir sin ley. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerdo, a veces es muy común ver en los bumpers de los carros y decir, Dios te ama, y así sucesivamente frases bonitas, pero la verdad es que, yo amo a Dios, o cosas así, pero hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, no se trata de solamente de palabras, de labios, se trata de hechos, se trata de demostrarlo con hechos. En lo que el Señor hace énfasis en el verbo hacer, no decir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios y así. Pero es el que haga la voluntad del Padre. En Mateo 13, más bien Juan 13, 34, 35, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El camino ancho no te demanda esta clase de mandamientos. O sea, puedes vivir peleado con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y darte como sea y no hay problema, y odiarlos y lo que sea, ¿verdad? Si te ofenden, tú te defiendes también como sea. Entonces, ese es el camino ancho, pero el camino angosto no se puede. El camino angosto no te puedes pelear con tus compañeros, con el prójimo y agarrarte al tú por tú. No se puede. No se puede. Ahí, en el camino angosto, hay que ir al perdón, ¿verdad? Al perdón. Si te golpean en una mejilla, voltea también la otra. Vamos a ver la oferta que le hizo Satanás a Eva en el capítulo 3, versículo 1 al 6. La oferta del camino ancho es atractiva. La oferta del camino ancho es atractiva. Dice en Génesis 3, 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí estaba diciendo mentira, porque Dios no les dijo que no debían de comer de todo árbol, sino que del huerto, del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal no debían de comer. Pero viene
siempre mezcla mentira con verdad, Satanás, para tergiversar el mensaje, la enseñanza, y llamó la atención de la mujer. Entonces la mujer viene y aquí y le corrige, ¿verdad?, a Satanás y le dice no, y le dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del huerto, de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Con una sola palabra, Satanás acabó el argumento de Dios y dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Así contundentemente, no moriréis, no moriréis. Y así es el diablo cuando viene a la tentación de la persona, del ser humano, no te va a pasar nada. No te preocupes, hazlo que no te va a pasar nada. Así, una sola palabra, hazlo que no te va a pasar nada. O sea, Satanás es tan atrevido, es capaz de contradecir lo que Dios ha dicho, pero con tanta firmeza, con tanta seguridad que la gente lo cree. Que la gente lo cree. No moriréis, no moriréis, no moriréis. Entonces así hoy en día no te va a pasar nada. No te preocupes que no te va a pasar nada. Entonces, versículo 5, sino que sabe, y luego remacha más con el siguiente argumento, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, o sea, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Se imaginó que iba a poder crear mundos y estrellas y planetas y todo eso, la creación, porque iban a ser como Dios, iba a tener poder, gloria y todo eso. Entonces, pero vemos que todo eso fue un engaño, todo fue un engaño. Entonces, si vio la mujer, versículo 6, si vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la oferta del camino ancho es atractiva. Es atractiva. Te invita, te incita a hacer lo malo y te dice, no te va a pasar nada, no moriréis. No creas mucho lo que la Biblia enseña, ¿verdad? No moriréis. Esa es la oferta del mundo, del camino ancho, del camino espacioso. Entonces, no tiene las exigencias que tiene el camino angosto. Es el camino a la libertad, o sea, el camino ancho, el camino espacioso le ofrece libertad a las personas. Una libertad y que al mismo tiempo no tienen que luchar contra el pecado, no tienen que martirizar su alma, su conciencia pensando en el pecado. Eso es normal, pues la persona puede vivir su vida como quiera vivirla y su objetivo final es ser feliz. Ser feliz y no importa que transgreda los estatutos, las normas, la fidelidad y todo eso. Así es que le ofrece el camino angosto, el camino ancho, el camino espacioso, le ofrece libertad y no tiene que luchar contra el pecado. Sin embargo, veamos lo que dice Pablo en Romanos 7, 17, 25. El cristiano lucha contra el pecado constantemente. Lucha contra el pecado constantemente. Dice el versículo 17, Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis pensamientos, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así es que Martín Lutero luchaba con ese pecado, y él se martirizaba él mismo, se latigaba, ayunaba, hacía un sinfín de cosas para poder justificarse, porque martirizaba su alma a ese pecado. Ese es el camino angosto, pero el camino ancho no se tiene que preocupar por eso. La gente no tiene que sufrir por eso. La gente no tiene que sufrir por ofender a Dios, ¿verdad? Le ofrece libertad, felicidad, alegría, todo en felicidad en el camino ancho, en el camino espacioso. Número 3, encabezado número 3, la puerta ancha y espaciosa y el camino espacioso es muy fácil de seguir. Es muy fácil de seguir. Dice la parte B del versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. En esta vez el camello no se tiene que arrodillar ni tiene que soltar las cargas para poder entrar. Es una puerta ancha. Puede entrar corriendo, puede entrar hasta atravesado, puede ser lo que quiera, de reversa y como sea, y no, sin ningún problema entra. Entonces es fácil de pasar por ella y de seguir. Y la otra cosa que lo hace atractivo también es que mucha gente va por él. Mucha gente va por ese camino. Es un camino cómodo y muy popular y fácil de seguir. Si mucha gente transita por ese camino, significa que debe de ser bueno, ¿verdad? En una frase alguien dice, mucha gente no puede estar equivocada, debe de estar bien, ¿verdad? Pero ya nosotros vemos la historia que siempre la mayoría de gente se ha equivocado. En la mayoría de los casos la gente se ha equivocado. Si no están afianzados o apegados a la palabra de Dios. Un predicador dice, no me recuerdo el nombre, que la verdad es verdad aunque todo el mundo diga lo contrario, y el error es error aunque todo el mundo lo apruebe. Es error, ¿verdad? Martín Lutero decía que el no defender la verdad es negarla, y el no atacar el error, y el no atacar el error es aprobarlo. El no defender la verdad es negarla, y el no atacar el error es aprobarlo. Así es que un error es un error, aunque todo el mundo lo quiera creer que no es un error. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, la mayoría de gente decían que no era el Hijo de Dios. Y vemos que estaban equivocados. Mucha gente seguía a Jesús, muchísima gente seguía a Jesús. Y después en el día del Pentecostés, después de la resurrección, ¿cuántos habían? 120. 120, la mayoría. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás? Porque los siguieron porque les daba de comer. Los siguieron porque veían un líder nada más, un líder militar, alguien que podía liberarlos del imperio romano. Pero al no ser así, ellos se desencantaron de él. Así que en ese camino ancho no se demanda aborrecer tu propia vida, sino por el contrario, se le motiva a la persona a amar su vida, a levantar su autoestima y todas esas cosas, ¿verdad? Ama tu vida. Yo escucho muy seguido, ama tu vida, ámate a ti mismo. Pero el problema del cristiano no es que le falte amor por sí mismo, por el contrario, tiene exceso de amor por sí mismo. Entonces, no es falta de amor, sino el exceso de amor por sí mismo. Su yo es su propio ídolo. En Juan 12:25 dice la Escritura, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así que en el camino angosto tienes que aborrecer hasta tu propia vida, tus propios deseos, tu propio ego, tu propio orgullo. Pero en el camino ancho, en el camino espacioso, no te tienes que preocupar por eso, ¿verdad? Ama tu vida. Allá te dicen, no, ama tu vida, vive tu vida, realízate, haz todo lo que tú quieras sin problemas,
¿verdad? Y Cristo dice, no, aborrece tu vida. Aborrece tu vida. El que quiera guardar su vida, el que quiera encontrar su vida, la perderá por causa de mí. Pero el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. Gracias a Dios que nosotros actualmente en los Estados Unidos como cristianos no recibimos persecución. Pero hay muchos países, si ustedes consultan el sitio Puertas Abiertas, se van a encontrar que hay muchos cristianos, más de como aproximadamente 50 países, los cristianos sufren persecución, cárceles, hambre, sed, por causa del Evangelio. Como siempre ha sido así las catacumbas en esos lugares donde en el tiempo de la Inquisición los cristianos eran perseguidos, siempre han sido perseguidos. Entonces, aquí en Estados Unidos nosotros no, y la Escritura dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, nosotros no sabemos de lo que es una persecución por causa del Evangelio. No sabemos si eso seguirá así, hasta cuándo seguirá así, o si algún día cambiará. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la Escritura dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que pierde su vida por causa del Evangelio. Los cristianos, lo que hacen esas persecuciones es que clasifican a los verdaderos cristianos. Porque los falsos cristianos no están dispuestos a dar su vida. Dicen, no, yo no soy cristiano, ¿verdad? Lo que sea, para salvar su vida. Recuerdo que leía en un libro que había una iglesia pequeña, esto me parece que en Rusia, y entraron 2 personas armadas y dijeron, los que no estén dispuestos a morir pueden salirse. Los que no estén dispuestos a morir pueden salirse. Y se salió la mitad de la iglesia. Entonces después las personas armadas les dijeron, no se preocupen, nosotros somos cristianos también. Solo queríamos saber quiénes eran los falsos cristianos. ¿Quiénes eran los falsos cristianos? Entonces, imagínese usted esa situación, ¿verdad? Algo terrible. En el camino ancho no se habla de eso ni se le exige tal cosa a la gente. La gente puede vivir tranquila. No tienes que negarte a ti mismo, sino que por el contrario, en el camino ancho se te motiva a seguir lo que te dicta tu corazón. A seguir lo que te dicta tu corazón. Pero la Escritura dice que malo es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice. En Lucas 9, 23, 24, y decía a todos, dice que le seguía mucha gente, pero les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera cada día para sí mismo. Eso es tomar la cruz, es morir cada día al yo, morir a mis cosas personales, a mis propios deseos, a mi propio corazón, a mis propias intenciones, sino vivir cada día parecerme más a Cristo. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y sígame. El corazón es malo, el corazón quiere que, si uno sigue lo que diga su corazón, termina en problemado. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Las personas del camino ancho no se tienen que preocupar por estos textos, ¿verdad? Les dicen, no, haz tu vida, realiza tu vida, vive tu vida como tú quieras. En el camino espacioso no tendrás estas dificultades ni tribulaciones, porque el mundo ama a los suyos. El mundo ama a los suyos. El problema es los que no se adaptan al mundo, los que no se adhieren al mundo, los que van contra el mundo. Ese es el problema. En Hechos 14, 21 y 22, el camino espacioso no tendrá dificultades ni tribulaciones. Hechos 14, 21 y 22, Pablo les habla a los hermanos y les dice, y después de anunciar el evangelio, para este momento Pablo había sido apedreado y dejado casi muerto a causa del evangelio. Pero él les dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que el cristiano lucha con el mundo, lucha con el diablo y lucha consigo mismo, con su vieja naturaleza. Es una lucha constante que en el mundo, que en el camino espacioso, la puerta ancha y el camino espacioso no tiene que luchar con eso. Hay muchos caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice un proverbio. Y también hay otro que dice que hay muchos caminos que muchos caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero eso es cierto, o sea, muchos caminos llevan a Roma, pero al reino de los cielos solo hay un camino y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así es que hay un dicho también que dice que a donde fueres, lo que vieres. Bueno, la gente ve que la gente se divierte, hacen cosas ilícitas y todo eso, pero como les da diversión, entonces ellos también se agregan y lo hacen también. Porque eso es lo que les importa, seguir lo que la gente hace. En inglés es monkey see, monkey do. Lo que hace un mono, lo hace el otro. Entonces, pero uno no puede ir por el mundo haciendo lo que la mayoría de gente hace, sino que uno como cristiano en la puerta estrecha tiene que apegarse a lo que aprueba las Sagradas Escrituras y no lo que el mundo hace. Número 4, la puerta ancha y el camino espacioso es el camino de perdición. La puerta ancha y el camino espacioso es el camino a la perdición. Eso es lo que la gente ignora. Eso es lo que la gente ignora. Te promete una vida plena, realizada y llena de gloria. Y también te promete ir al cielo, ese camino. Ese camino te promete ir al cielo también. Yo hablaba con una persona y le digo a esa persona, me dijo que era católica, y le digo, y si la persona, porque le digo, ¿cómo se puede ser salvo en la iglesia, de acuerdo a la iglesia católica? Ya me dijo, siguiendo, ¿cuál es la palabra que ellos utilizan? Sacramentos, siguiendo los sacramentos, la primera comunión, segunda comunión, y luego me dice los santos óleos, cuando la persona está enferma, llega el sacerdote y le perdona los pecados. Y le digo, pero si la persona muere en un avión, en un accidente en un avión o algo, y allí se muere, o sea, no le queda tiempo al sacerdote de llegar y hacerle los santos óleos. Y me dice, bueno, pues en ese caso los familiares hacen esa misa en su ausencia y la persona termina en el cielo. No es así de fácil. No es así de fácil. Eso es lo que enseñan ellos. O sea, no es así. O sea, no es así. O sea, ni tampoco María puede interceder por las personas. Entonces, la salvación, la justificación es solamente por gracia y por medio de Cristo. Cristo es el único que puede justificar a las personas, no un hombre mortal, pecador, como cualquiera de nosotros. No, solamente Cristo puede perdonar pecados. Solamente Cristo puede perdonar pecados, pero la Iglesia Católica es una iglesia que recibe clientes de todos los sabores y colores. Como la persona quiera vivir su vida, la puede vivir, no importa, es bienvenido, o sea, no importa. Con solo que pertenezca a la Iglesia Católica, la persona va a ser salva. Al final del día va a terminar en el cielo. Y por si acaso algunos pecados no fueron perdonados, pues está el purgatorio, que eso es nuevo también, lo inventaron no hace mucho. Y ahí la persona sufre un poco, los familiares dan dinero, indulgencias y todo, y después de un tiempo la persona va a terminar en el cielo, con seguridad. Pero vemos que todo eso es falso, todo eso es mentira. La Escritura dice que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. No hay uno entre medio que sea más o menos favorable. El camino ancho y el camino angosto, el camino difícil y el camino fácil. No hay uno medio difícil o medio fácil, no hay, solo hay dos. Solo hay dos. Entonces, número 4, la puerta ancha y el camino espacioso es el camino a la perdición. Claro que eso no lo van a decir. Tú puedes vivir una vida sin preocuparte de hacer la voluntad de Dios y al final terminar con Dios en el cielo sin tener que vivir una vida religiosa. Hay cantantes seculares del mundo que cantan en sus canciones que van a estar en el cielo.
que van a terminar en el cielo. Nadie piensa terminar en el infierno. Todo el mundo piensa que va a terminar en el cielo. Esa es su vida, esa es su ideología. Y ellos piensan que se trata de declaración, de declaración o confesión positiva. Tal cosa no funciona. Veamos a una persona muy religiosa y que tenía todo y vivía despreocupado por el cielo, pero según él iba a terminar en el cielo. Lucas 16, 19 y 24. Lucas 16, 19 y 24. El hombre rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Las vestiduras en la Biblia, cuando habla de las vestiduras blancas, habla de la persona justificada. Y las vestiduras en este caso de púrpura y lino fino también tiene que ver con religiosidad. Religiosidad. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, estaba en el camino angosto. El otro estaba en el camino ancho, se vestía con esplendidez, banquetes todos los días, y este lleno de llagas en el camino angosto. Versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Sí, se da cuenta que era religioso, conocía a Abraham, reconoció a Abraham y sabía que la Biblia habla de Abraham. Él reconocía todo eso. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él conocía, pero vivió su vida como él quiso vivirla, sin preocuparse por los pobres. En este caso ahí estaba Lázaro, y viviendo su propia religión, su propio estilo de vida, con la esperanza de que aún así iba a terminar en el cielo. ¿Y qué sucedió? Lo contrario. Este hombre que tenía todo, nunca se preocupó por nada, terminó en lugar de tormento, fue por el camino espacioso. A los que caminan por el camino espacioso les espera el juicio final y no habrá una segunda oportunidad. No habrá una segunda oportunidad. En 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, como digo, el purgatorio no es una segunda oportunidad. Según los que predican acerca del arrebatamiento pretribulacional, no habrá una segunda oportunidad tampoco para los que se queden. Eso no existe. Así es que es una sola vez. Cristo no es plato de segunda mesa. Hay algo que quiero aclarar aquí. O sea, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que va a construir una torre, pero al momento de construirla hace una evaluación, que lo hablamos el domingo pasado, para ver si el dinero que tiene le alcanza para construirla, y si ve que no, porque no sea que haya construido nada más el cimiento y pasen los demás y hagan burla de él. Esta persona empezó a construir y no alcanzó a construir porque le faltó el dinero. Entonces, y luego dice que el reino de los cielos es semejante también a un hombre, a un rey que antes de ir a la guerra, primero verifica, él tiene 10,000 soldados y va a ir a la guerra con otro que tiene 20,000, y dice que al darse cuenta de eso, aun cuando viene de lejos el otro rey que trae 20,000, le manda cartas y le dice cartas de paz. No es necesario que peleemos, tú haz con nosotros lo que tú quieras. O sea, tú pones las reglas, ya estamos vencidos. Antes de que lleguemos a pelear, ya estamos vencidos. Entonces, lo que el Señor está diciendo en todo esto es que ser cristiano es algo que debemos de tomarlo en serio. Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien, no es algo que se puede tomar a la ligera. Al mismo tiempo, eso no se puede tomar como decir, voy a pensarlo un año. Voy a pensarlo un año, voy a pensarlo 6 meses, voy a pensarlo 3 meses, voy a pensarlo un mes, voy a pensarlo una semana. No, tiene que pensarlo hoy mismo. La persona tiene que pensarlo hoy mismo porque mañana puede ser demasiado tarde.
O sea, es hoy. O sea, es algo de pensarlo bien, pero no se puede tomar demasiado tiempo porque la Escritura dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el desierto, en el día de la tentación. El pueblo de Israel tentó a Dios 10 veces. Entonces, es algo que se tiene que tomar en serio, con seguridad, con madurez. No se puede hacer una decisión a la ligera o medio a la ligera y ahí se va. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros, esto hablando de la segunda venida de Cristo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente que va por el camino ancho no está preocupada por obedecer el evangelio de Cristo. No está preocupada por obedecer los mandamientos de Cristo. Los cuales, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. No habrá una segunda oportunidad. Muchos procurarán entrar y no podrán. No habrá una segunda oportunidad. Un último pasaje para terminar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Lucas 13, 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas. Esto ya, los primeros de este pasaje ya los vimos, pero los otros los vamos a ver. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar a su modo, a su manera, pero no podrán. Así que ¿cuál es el problema de estos muchos? Es que lo querían hacer a su modo, a su manera, con sus propios méritos y con su propio estándar de moralidad. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿eso qué significa? Que esa puerta tiene un límite de tiempo para permanecer abierta. Pero de repente esa puerta será cerrada. Será cerrada. No siempre va a estar abierta. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, ¿no te acuerdas? 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. No es que el Señor tenga problema de Alzheimer, que no se le olvidan las cosas con facilidad. Lo que está diciendo ahí es que no eran, él claro que los conocía, él conoce todas las cosas, pero la palabra conocer en otras tiene otros significativos como todo, ¿verdad? Entonces ellos no amaban a Cristo ni Cristo los amaba a ellos en ese sentido. No eran verdaderos cristianos, nunca fueron cristianos, nunca fueron por el camino estrecho, siempre iban por el camino ancho. No sé de dónde estoy, versículo 26, versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. El no cuidar los mandamientos, no ir por el camino angosto y en lugar de eso ir por el camino ancho, la persona es considerada una hacedor de maldad. 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Será demasiado tarde. 29. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. A Jesús le dijeron en una ocasión, bienaventurados los que coman en la mesa en el reino de los cielos. Claro que sí, es una bienaventuranza. Esa es una bienaventuranza. Versículo 30, y he aquí
que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Vamos a ver 6 cosas para aplicaciones. Son pocos los que se salvan en el reino de los cielos. Dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es un grano muy pequeño que se esconde en la tierra, pero cuando crece, crece un árbol muy grande. Puede ser que aparentemente la iglesia del Señor sea muy insignificante para el mundo, pero a la vez es muy grande como el árbol de mostaza. En el capítulo 7 de Apocalipsis vemos que millones y millones y millones adoran al Señor con vestiduras blancas que fueron justificados. Así que puede que para el mundo la iglesia o tu conversión al evangelio sea algo insignificante para el mundo, como ese grano de mostaza tan pequeñito, pero a la larga será una bendición grande. Valió la pena. Número 2, son muchos los que procurarán entrar. Los que procurarán entrar no podrán entrar porque lo quieren hacer a su modo, con su propia religión, con su propia creencia, obedeciendo su propio instinto de su corazón. 3, esta puerta estrecha un día se cerrará, lo que acabamos de leer. No siempre esta puerta estrecha estará abierta, un día se cerrará indefinidamente y no habrá una segunda oportunidad. Número 4, el que no entra por la puerta estrecha aún tendrá una esperanza de poder entrar, pero ya no podrán. Dice lo que leíamos, ellos llamarán a la puerta con esperanza que puedan entrar, pero será demasiado tarde. El diablo los engañó. Ellos vivieron sus vidas siguiendo su corazón y siguiendo sus propios pensamientos. Dice que le tocarán la puerta y dirán, ábrenos la puerta. Y él que dirá, no los conozco, no sé de dónde sois. No los conozco. Número 5, todos los que no entran por la puerta estrecha, para el Señor son considerados como hacedores de maldad. Les dijo, no sé de dónde soy, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que la gente quiere vivir su vida su propia vida, sin considerar las consecuencias. Número 6 y último, cuando la gente procure el verdadero arrepentimiento, será demasiado tarde. Y ese arrepentimiento se tornará en ira y odio. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos y del oriente, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es importante que para entrar por esa puerta estrecha hay que humillarse, hay que bajarse, hay que arrodillarse, hay que pelarse las rodillas, los codos, hay que forzarse porque en el camino ancho, en el camino espacioso no es necesario hacer todo eso. Así que hay que humillarnos, hay que incluso estar dispuesto a perder nuestra propia vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orarnos, ponernos de pie para terminar y dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, Dios mío, que nos has concedido de estar una vez más en este lugar aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a vivir este evangelio de manera correcta. Ayúdanos, Dios mío, a hacer luz en medio de las tinieblas. Que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas y te pedimos que seas tú quien siga poniendo en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, de tu voluntad agradable y perfecta, que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, al camino ancho, sino que ayúdanos y permite, Dios mío, que nos esforcemos a seguir caminando por ese camino angosto a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos también a esforzar a otros a que puedan entrar también por esa puerta estrecha. En el nombre de Jesús, para ti, oh Dios, sea toda la honra, toda la gloria